Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco, y creo que muchos de ustedes estarán ansiosos por saber más. Vamos a desgranar el supuesto escándalo que rodea a Halil İbrahim tras su ruptura con Esla Turkoglu. Sí, hablamos de esa pareja que capturó la atención de miles de fans y cuya separación ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Hay algo más allá de lo que se ve en la superficie? En este vídeo vamos a intentar arrojar luz sobre los rumores, las posibles versiones de los hechos y el impacto que esta situación está teniendo en sus carreras y en la opinión pública. Como siempre, nuestro objetivo es ofrecerles la información de la manera más completa y equilibrada posible. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este asunto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic en el botón rojo, se unirán a nuestra creciente comunidad y no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos trayéndoles las noticias más candentes y los análisis más interesantes del panorama del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio. La noticia de la ruptura entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu tomó a muchos por sorpresa. Eran una de las parejas más queridas y seguidas, y de repente, ¡zas!, se acabó. Pero como suele suceder en estos casos, detrás de cada separación, hay historias, hay sentimientos, y a veces, también hay conflictos que no siempre salen a la luz de inmediato. Los rumores comenzaron a circular casi al mismo tiempo que se confirmó la noticia. Se hablaba de infidelidades, de discusiones, de incompatibilidad de caracteres. Y es que en el mundo de las celebridades, cada movimiento, cada palabra, cada silencio, es escrutado al milímetro. Los fans que se habían encariñado tanto con ellos, estaban desconsolados y querían entender qué había llevado a este punto. Por un lado, se filtraron supuestas conversaciones, mensajes de texto, e incluso testimonios anónimos que apuntaban a que Halil İbrahim no habría sido del todo sincero en la relación. Se rumoreaba que él mantenía una relación paralela con otra persona, o que incluso habría sido infiel en repetidas ocasiones. Estas acusaciones, de ser ciertas, explicarían la reacción de Esla y la contundencia de su decisión. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, se lanzaron a investigar, publicando informaciones que, aunque sin confirmación oficial, crearon un ambiente de gran especulación. Sin embargo, en el otro lado de la moneda, también surgieron voces que defendían a Halil İbrahim, o al menos intentaban matizar la versión oficial. Se decía que la presión mediática, las exigencias de la fama, o incluso diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, habrían sido los verdaderos motivos de la ruptura. Algunas fuentes cercanas a él sugerían que la relación se había vuelto insostenible, y que la mejor opción, aunque dolorosa, era tomar caminos separados. Y aquí es donde entra la parte más delicada, el supuesto escándalo. El término escándalo implica algo más que una simple separación. Sugiere un comportamiento indebido, una traición, algo que ha provocado una reacción pública negativa. Y en este caso, las acusaciones vertidas sobre Halil İbrahim, si se confirman, encajarían perfectamente en esa definición. La imagen pública de un artista es fundamental, y cualquier sombra de duda sobre su ética o su comportamiento personal puede tener repercusiones significativas en su carrera. Los seguidores de Halil İbrahim, divididos entre quienes lo apoyan incondicionalmente y quienes se sienten decepcionados por las acusaciones, han generado un intenso debate en redes sociales. Comentarios, hilos de Twitter y publicaciones en Instagram han sido el campo de batalla de esta controversia. Por un lado, están los que defienden su derecho a la privacidad y piden que no se juzgue sin pruebas. Por otro, están aquellos que exigen transparencia y condenan cualquier acto de deshonestidad en una relación. Esla Turkoglu, por su parte, ha mantenido un perfil relativamente bajo desde la ruptura. Ha compartido algunas publicaciones crípticas en sus redes sociales, que sus fans interpretan como mensajes directos a la situación, pero no ha entrado en detalles ni ha confirmado ni desmentido explícitamente los rumores de infidelidad. Su silencio, en cierto modo, alimenta aún más la especulación. ¿Está protegiendo su reputación? ¿Está tratando de mantener la calma? ¿O simplemente necesita tiempo para sanar? Es importante recordar que en el mundo de las redes sociales, la información puede ser manipulada, y los rumores, por muy extendidos que estén, no siempre reflejan la realidad. Lo que vemos en línea a menudo es solo la punta del iceberg.
Sin embargo, el impacto de estas narrativas, sean verdaderas o falsas, es innegable. Las carreras de los actores están intrínsecamente ligadas a su imagen pública, y cualquier controversia puede afectar su popularidad, los proyectos que les ofrecen e incluso su vida personal. Analicemos un poco más a fondo las posibles consecuencias para Halil Ibrahim. Si las acusaciones son ciertas, su imagen como un hombre confiable y respetuoso podría verse seriamente dañada. Esto podría traducirse en una pérdida de patrocinios, menos ofertas de trabajo en producciones importantes, e incluso un alejamiento de una parte de su base de fans. Los productores y directores suelen ser reacios a involucrar a actores envueltos en escándalos, por el riesgo que esto supone para la reputación de sus proyectos. Por otro lado, si estas acusaciones resultan ser falsas o exageradas, y Halil Ibrahim logra demostrar su inocencia o la falta de fundamento de los rumores, podría incluso salir fortalecido de esta situación. La resiliencia ante la adversidad, la forma en que maneja la presión mediática, y la claridad con la que comunica su verdad, pueden generar admiración y respeto. ¿Y qué hay de Esla Turkoglu? Para ella, esta situación también es un desafío. Enfrentarse a una ruptura pública siempre es difícil, pero cuando se añaden rumores y especulaciones, la presión se multiplica. Su capacidad para manejar esta etapa con dignidad y profesionalismo será clave para su futuro. Ya ha demostrado su talento en la actuación, y esta experiencia, aunque dolorosa, podría ser una oportunidad para crecer y fortalecer su carácter. Uno de los aspectos más fascinantes de estos escándalos es cómo exponen la dualidad de la fama. Por un lado, los fans anhelan una conexión personal con sus ídolos, quieren conocer sus vidas privadas, sus amores, sus desamores. Por otro lado, esta misma atención se convierte en una espada de doble filo, donde cada error, cada malentendido, se magnifica y se convierte en noticia. Es crucial, como espectadores, mantener un sano escepticismo ante la información que consumimos. En un mundo saturado de contenido, es fácil caer en la tentación de creer todo lo que leemos o vemos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad informarnos, contrastar fuentes y, sobre todo, ser empáticos. Detrás de cada figura pública, hay personas con sentimientos y vulnerabilidades. En este caso particular, la falta de declaraciones oficiales detalladas por parte de los involucrados deja un vacío que se llena con especulaciones y rumores. Y es precisamente en ese vacío donde nacen los escándalos. La imaginación popular tiende a llenar los huecos con las versiones más dramáticas, y esto, lamentablemente, puede crear narrativas que se alejan de la verdad. ¿Podríamos estar ante una estrategia mediática? A veces las rupturas e incluso los escándalos pueden ser una forma de mantener a los artistas en el ojo público. Una mayor atención, incluso si es negativa, puede traducirse en un renovado interés por su trabajo. Sin embargo, este es un terreno peligroso, y no parece ser el caso aquí, donde las emociones parecen ser genuinas y el daño potencial a la imagen es considerable. Lo que sí es evidente es que esta situación ha generado un gran interés en sus proyectos actuales y futuros. La curiosidad por ver cómo reaccionan en pantalla, si su vida personal se refleja en sus actuaciones, o simplemente por saber más de ellos, mantendrá sus nombres en la conversación. En resumen, la crisis de Halil Ibrahim tras su fin con Esla Turkoglu se ha visto envuelta en un torbellino de rumores, acusaciones de infidelidad y especulaciones mediáticas. Si bien no tenemos la verdad absoluta, lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha puesto a prueba la fortaleza de su relación y, más importante aún, su resiliencia individual y profesional. La manera en que ambos manejen esta etapa definirá, en gran medida, su futuro en la industria del entretenimiento y en la percepción pública. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este intrigante tema. Esperamos que les haya resultado informativo y que les haya dado una perspectiva más clara de lo que está sucediendo tras bambalinas. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que las acusaciones contra Halil Ibrahim son ciertas? ¿Qué piensan sobre la forma en que Esla ha manejado la situación? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y participar en la conversación con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de este estilo, no olviden darle un buen *me gusta ** a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse ** a nuestro canal para no perderse nada.
Son un público increíble y su apoyo nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.